Saludos y bienvenidos al programa número 31 del podcast 2 grados de separación, un podcast en el que yo, Alberto Ablanedo, me dedico a charlar con gente que normalmente viene del mundo de la música, y normalmente del mundo de la música folk, porque es lo que más me llama a mí, y pues un poco ponemos estas conversaciones pues al alcance de todo el mundo para que escuche un poco lo que hay un poco por detrás, la comidilla, el mundillo de la música. Hace un montón que no grabamos un programa, hoy es día, cuando estamos grabando esto es día 31 de mayo de 2018, hace casi un año y medio que no hago uno, pero bueno, es que esto lleva, tiene sus complicaciones, ¿no? Encontrar a la gente, y hoy estoy probando una cosa nueva, ya tengo aquí a Rigo, a Roberto Suárez. Puedo decir hola y todas esas cosas. Muy buenas. Entonces ya en vez de, normalmente hacía una intro antes, ¿no? Un poco poniendo por las nubes a la persona con la que hablo, pero me estoy dando cuenta de que estas cosas llevan tiempo y llevan más jaleo para hacer. Incluso me rompo mucho la cabeza porque si me pongo aquí y empiezo a hablar de ti y digo, tú hiciste tal y lo hago mal, no pasa nada. Pero si lo hago yo solo, premeditadamente, parece que, dijiste no sé qué, o la gente te dice, oye, ¿por qué dijiste que hizo tal y no hizo esta otra cosa? No sé, bueno, son historias. Sobre la marcha. Sí, va más sobre la marcha, yo creo que vamos así. Esto es un podcast que se puede descargar de manera, por supuesto, gratuita y sin ningún problema. Podéis encontrar todos los episodios anteriores en diversas formas, desde YouTube, en el canal Folk en la Red. El canal Folk en la Red no, yo soy Folk en la Red, pero mi canal de YouTube viene a mi nombre, Alberto Ablanedo, tengo que pensar dónde pongo cada cosa, y si no, a través de cualquier plataforma de escucha de podcast, con cualquier app de las que puedes tener en el móvil para descargar, o en iTunes, o a través de iVoox, que es donde lo subimos oficialmente, es el proveedor de espacio para nosotros, o en 2 grados, que es 2gra2.blogspot.com, donde viene la entrada de cada podcast. Pues lo dicho, hoy estamos con Roberto Suárez, con Rigu, y iba a decir alma mater del grupo Corquieu. ¿Me equivoco o no? Yo creo que no. Bueno, hombre, entiendo que no eres tú solo, lógicamente, pero somos unos cuantos los que llevamos tirando por esto y los que tiraron en su día también. Somos unos cuantos, esto y un trabajo y un equipo. Claro, hombre, es que eso es lo normal. Pero bueno, yo siempre que la gente te menciones como en plan Rigu de Corquieu, como si hubiese más Rigus por ahí, ¿no? Sí, un apelativo ya asociado a mi persona, ¿no? Rigu de Corquieu. Un día en la calle me paró una moza, ¿tú eres Rigu de Corquieu? Y yo, joder... Sí, pues sí, eres tú. Voy a ser yo, sí. Voy a ser yo, va a ser que... Pero bueno, eso suele pasar. Y como Lisardín el de Narva. Sí, mira que Narva hace miles de años. Yo tengo una anécdota relativamente parecida a esto. Una vez que estábamos tocando un concierto en Extremadura, y en el mismo hotel que nos quedábamos nosotros a dormir estaba Pedro Reyes. Entonces al día siguiente bajamos por la mañana, en paz descanse Pedro Reyes, y está Pedro Reyes ahí tomando su desayuno, sentado con el periódico. Y una amiga mía se acerca en plan de, mira, oiga, ¿usted es Pedro Reyes? Y él mira para ella y dice, no. Cuando era evidente que sí que era, ¿no? Pero en plan de, bueno, vale, vamos a dejarle en paz. Sí, es como un apellido que te ponen ahí. Sí, es que eres tú, ¿no? Ya eres tú, Rigu de Corquieu. Bueno, si quieres yo iba a remontarme ahí a finales de los 90, digo yo, o igual antes, ¿no? ¿Cómo empezaste tú en lo que es pues supongo que a través de la gaita, ¿no? En el mundo de la música folk, o en el mundo de la música en general. Yo el primer contacto que tuve con la música tradicional fue a través de una cinta que tenía mi padre en el coche. Bueno, tenía 2. Tenía una de Viva la Gaita, muy mítica. Suena mítico, sí, señor. Que hoy se está empezando a escuchar otra vez con la moda de las gaitas antiguas y todo eso. Sí. Y había una cinta del Praviano con el monologuista no sé cómo se llama. ¿Qué sería? ¿El Praviano de Cellero será? No sé, bueno, no me Llamábase Folicias Tour. Sí, vale. La cinta. Y ahí tocaba el Praviano el Romance de Santa Clara. Y fue mi primer contacto con la gaita, fue el Romance de Santa Clara de esa cinta. Y ya empecé yo a animarme a tener ganas de aprender a tocar la gaita y a moverme por Ribesella porque no había profesor, y a dar la vara en el ayuntamiento para que trajeran un profesor, y al final pues mira. Vale, gracias a internet es José Manuel Reguero, el maestro. El maestro, efectivamente. Bueno, aquí 20 años ya, 20 no, 25, deben de ser 28, de monologuismo asturiano, ¿no? Pues ahí empezó mi primer contacto con la música tradicional, ahí.
Oye, pues es curioso porque cada uno tenemos nuestra historia, ¿no? De dónde tienes el puntito que te inicia. Pues oye, para que luego diga, no, bueno, a ver, el monologuismo es un arte asturiano, ¿no? También, y a través de ahí pues sacamos figuras como tú, ¿no? Bueno, yo el monólogo me lo saltaba, ¿eh? Yo iba directamente daban la cinta, sí. daban para adelante un poco. En el cassette, en el cassette que ponía ahí en el fast forward, ¿no? En el FFD, porque en las cintas tenían el rev y el FFD, y play, y rec. Tenían eso nada más. Somos de la época analógica, al final. Y el Wallman tenía Superbass si tenías pasta. Si bueno, eso tú. Yo no tenía uno. Yo recuerdo el año que pasé por Londres que tenía un Discman ya, pero no lo sacaba de casa. Entonces yo iba con mi Walkman ahí, hecho polvo, poniendo cintas que había grabado yo con la cadena en mi casa en Oviedo, ¿no? Yo creo que eso todo lo hicimos. Sí, hombre. Las cintas de varios de música folk y cosas así. Bueno, entonces, ¿qué hiciste tú para aprender a tocar la gaita? No había profesor, decías. No había profesor. Entonces yo era muy joven y fui al ayuntamiento de Ribesella. Lógicamente todos los ayuntamientos tienen que saber de gaita. Yo me parecía inconcebible que no hubiera un profesor de gaita en donde yo vivía. Y hablé con un paisano que trabajaba allí que se llamaba y se llama Carlos Tejo, y iba todas las semanas y decía, oye, ¿cuándo vais a poner profesor de gaita? Y claro, Carlos me decía, pues no lo sé, Roberto, no sé, la verdad que no lo tenemos previsto. Y volví a la semana siguiente, ¿y cuándo vais a poner profesor de gaita? Y estuve así yendo un año. Esto es verídico, ¿eh? Jolín. Estuve yendo un año hasta que me dijo Carlos, mira, lo vamos a proponer, igual traemos aquí a un profesor que se llama José Ángel Levia, que ya de Villaviciosa, y al final lo trajeron. Yo no tenía ni puñetera idea de quién era José Ángel Levia. Y yo, vale. Y ya me apunté a gaita y ya empecé ahí a cursar 2 años que di de clase y luego ya... O sea que así románticamente podemos considerarte culpable de que hubiese gaita, culpable entre comillas, lógicamente, de que hubiese gaita ahí. A lo mejor ese hombre tenía a otras 15 personas preguntándole o cosas así, pero eso no lo sabemos, ¿no? Pues... Podemos decir que el responsable fuiste tú. Pues sí. pues sí, la verdad que sí, porque estuve dando la vara allí. Y no hay, o sea, siempre me lo dice Carlos Tejo, jolín, ¿cómo insististe? ¿Cómo te gustaba? Y yo, bueno, pues nada, mira, al final lo conseguimos. ¿Y eres gente? O sea, había... Luego había 2 gaiteros ahí en Ribesella que tocaban muy bien, y tocan muy bien, que tocaban en el grupo de baile. En el grupo de baile que ensayaban en el colegio de monjes por las tardes y tal. Entonces apuntaron esos 2, me apunté yo, luego, bueno, había gente que fue animándose a probar y tal, y al final, pues mira, se hizo una banda Gaites. En el 95 debutó la banda Gaites de Ribesella. Sí, porque hubo una temporada... Bueno, hombre, iba a decir, hubo una temporada en la que todo lo de las escuelas alrededor de Evia, pues era quizá un poco, no sé si voy a decir una herejía, porque yo tampoco tengo demasiada idea de eso, o tenía demasiada idea en eso, pero bueno, eran los que sobresalían, en plan, era... lo que era la Bandona al final. Era Villaviciosa, Mieres y Ribadesella, ¿no? Sí, en aquella época, bueno, José Ángel Levia tenía ya la banda de Mieres, la banda de Villaviciosa, la banda de Candás. Ay, Candás, ¿no? Sí, es cierto. Luego se unió la banda de Ribesella y luego al final entró, creo recordar, la banda de San Martín de Reyaurel. Estoy metiendo a Ribesella antes de Candás, me van a colgar. ¿Ves? Ya empiezo yo a decir tonterías. Ribesella fue la cuarta. Y sí, al final hicimos una presentación oficial de esa banda. Bueno, era muy buen maestro y tenía una capacidad para crear formaciones de este tipo muy buena. Era muy bueno en esto. Eso fue un par de años antes de que pegase el petardazo, ¿no? Como músico. Sí, bueno, 95 dices. Los nervios patentes de José Ángel Levia antes de presentar su disco los vivimos, la Bandona y esto dígolo con cariño, en Lorient, en el año 98. Creo recordar que fue poco después de ese viaje a Lorient, salía el disco de Tierra de Nadie, José Ángel Levia, y José Ángel, claro, estaba súper nervioso, normal, con la presentación oficial, con lo que se venía encima, y al final, pues mira, fue un éxito. Sí, y yo siempre digo que uno de los discos más buenos que se hizo en Asturias.
Hombre, desde luego marcó un punto. Es que es eso. Hubo una época que yo creo que los dos, tú y yo, somos un poco, me iba a decir producto, no de ese disco, pero sí de las consecuencias de ese disco, ¿no? De ese disco y del éxito de Carlos Núñez, del éxito de Evia, del éxito de Luarna Lubre en esa época. Yo creo que nos pusimos les piles todos bastante. Sí, aparte que fue cuando esos discos crearon un poco de demanda a nivel de que haya conciertos, ¿no? La música folk está de moda, la música celta está de moda, al finales de los 90. Y fue cuando empezasteis grupos como Morqueo, empecé yo a tocar en grupos como Durán, que éramos básicamente bastante patéticos, según lo escucho yo ahora, ¿no? Bueno, claro, te pones a escuchar nosotros cosas. Éramos más malos, me cago en la mar. Pero hay que empezar en algún sitio. Lo que pasa es que en esa época había demanda. Entonces, aunque fueses malo, entre comillas, ¿no? O sin comillas, no, comillas iríamos más tarde que está en Cantabria, ¿no? Pero eso, pues podías tener sitios donde tocar. Ahora ya no es tan fácil hacer eso. Ya no hay esa demanda que había entonces y ya no... Los tiempos cambiaron mucho. Pues claro, de aquella Evia, pues de alguna manera nos abrió les puertes, o sea, hizo popular este tipo de música en muchos sitios. Yo creo que abrió alguna puerta a la música asturiana, a la música fusión, de músicas tradicionales con músicas del arco atlántico, como y el caso de Corquieu, que siempre utilizamos esa fórmula, o el caso de otros grupos como Jan de Cubel o proyectos en los que tú estuviste también. Y sí que nos ayudó a trabajar y a ponernos piles, yo creo. Nos vino bien. Coño, joder, vamos a intentar llegar por lo menos a algo parecido, ¿no? Hacer algo. Bueno, eso. ¿Cómo se os dio por formar Corquieu, entonces? Bueno, a raíz del paso por la banda Gaites de Ribesella, ya habían llegado a mí pues discos de Jan de Cubel. Para mí era el grupo y son el grupo que más me motivó siempre y el que más me inspira y el que más me da ganas de seguir, Jan de Cubel. Por eso tengo mucha ganas que saquen el Estamos disco. aquí todos esperando aquí con unos dientes, ¿eh? Que técnicamente está hecho, ¿eh? Sí. Técnicamente está hecho. Lleva estando hecho mucho tiempo, creo yo, pero bueno. Técnicamente sí. Estamos esperando, ¿eh? Doy fe. Nota mental. Sacad el... Venga, un último esfuerzo. Hay que sacar ese CD. Que llevamos 20 años esperando por un disco, Venga, ¿eh? Casi. Que no vi ninguna presentación. Y soy el fan número 1, me cago en la mar. Y pues nada, pues a raíz de la banda, pues llegan a tus manos. Pues José Ángel Levia me dejó un disco de Beleño. Bueno, me dejó, no, cuidado. No dejaba. O sea, llegó un día con ¿cómo se dice? Con guarda CDs, sí, de estos de madera, porque tiene muchos discos. Y me dijo un día, elige un disco que te lo dejo, venga, para introducirnos en el folk, sí que nos dejó. Y dije yo, quiero este de Beleño. Yo no sabía quién era Beleño. Y dijo él, este disco no te lo dejo. Y el único disco de la discografía que no dejó, fuiste a elegir el tal. El que no... Y claro, fui para casa y hostia, pues lo voy a comprar. Si me dice mi profesor que no... Envidioso, bueno, que eras un envidioso. Sí, una envidiuca. Y nada, compré el disco de Beleño, compré los discos de Jan de Cubel, pues tal, empecé a escuchar mucha música folk y me pasó por la cabeza pues juntarme con músicos que también yo os interesaba eso en Ribesella. ¿Y quién había? Pues estaba Iván Vega, que ya andaba con Frank Wagner, que tocaba la gaita escocesa. Iván Vega estaba empezando con la flauta travesera. Yo ya conocía también a Puru, que Puru en un principio no tocaba nada y dije yo, toca algo de nombre, toca algo de percusión, que claro, ya estoy yo con la gaita, Iván con la tal, y nos faltaba un cuerdista. ¿Y quién tocaba la guitarra en Ribesella? Había uno, había una persona que era Pablo Valdés, que siempre estaba en la playa, yo vivo en la playa, y él vivía en la playa. Siempre estaba tocando blues con un colega en los bancos por donde yo solía pasear. Y un día me arrimé a él y dije, oye, ¿quieres venir a tocar conmigo la guitarra y tal? Y así nos fuimos juntando los 5. Bueno, y luego llegó Paul, que a Paul lo descubrimos tocando con un grupo de versiones de Metallica en el instituto. Porque de ahí, de Metallica a la gaita, vamos Paul a ver, no hay nada, ¿no? Bueno, y es lo mismo. Exactamente igual. Y es lo mismo. Y hablamos con Paul y entró a tocar el bajo y empezamos a hacer unos ensayos, pues ensayábamos en el área recreativa de Ardines, ensayábamos en la playa de la Atalaya, que se hizo un disco ahí con frío, ensayábamos, bueno, donde podíamos, en la Barquera, en los bajos de la casa de Iván, y ahí pues, empezó a fraguar un poco la música del grupo. Uh-huh. Yo creo que lo primero que salió del grupo fue básicamente, yo creo que tú y yo debutamos discográficamente a la vez, ¿no?
A la vez, sí, Pues sí. tengo aquí la carátula de Generación Folk. Generación Folk. Que fue la primera grabación de Corqueo y la primera grabación que hice yo también con, bueno, creo que, bueno, técnicamente, no sé si fue la primera o la segunda, si contamos aquel disco de La Noche Folk de Barres, no estábamos también en los directo, dos, un disco en directo que... Sí, Corqueo lo primero que hizo en su vida fue grabar un disco en directo. Pues yo creo que sí, que estábamos los dos y también estaba con Dubram en ese... Noite Celta del Cobo, ¿no? Sí, sí. La que organizaba Arturo. Sí, eso, pues eso, fue una noche folk que además querían sacar un disco, entonces se grabaron temas en directo y se publicó el disco y yo pasé años sin... Bueno, un disco que por casualidad encontré el otro día limpiando en casa y lo escuché. Oye, tampoco éramos tan malos, tío. Bueno, eso lo dirás tú. Yo pasé años diciendo, jolín, no he escuchado ese disco, Estuve oyéndolo y yo, va, no está tan mal. Yo no he escuchado ese disco, pasé años, en plan 2 años o 3, porque teníamos una copia, la tenía Adolfo, y Adolfo me decía, ¿no lo quieres escuchar? Y yo, sí, lo quiero escuchar, y Adolfo, no lo quieres escuchar. Y entonces un día me lo puso y yo le dije, no lo quiero escuchar, tenías tu razón. Efectivamente, además era un tema que empezaba yo con una cagada tremenda, nada más empezar. Pero nada más empezar. Pero un solo de Buzuki. Hombre, por supuesto, una entrada de Buzuki. Era muy arriesgado a finales de los 90. Muy arriesgado hacerlo y que sonara. Era muy arriesgado ser yo en ese momento y pensar que lo ibas a hacer bien. Pero bueno, pues eso. Esto fue en el... ¿Qué salió esto? ¿En el 2000? ¿En el 90? Yo creo que es del 2000. Sí, pues esto era un disco... recopilatorio de varios de los grupos así jóvenes entonces, estamos hablando que grupos que serían ahora mayores de edad todos porque han pasado 18 años desde esto, se dice pronto. Sí. Yo me considero joven, pero me parece a mí que la realidad es distinta. Yo estoy viendo la portada ahora en tu mano y alucino. Sí, estás viendo, claro, tú date cuenta que ahora esto... O sea, el niño de la portada, si existe... Ya está en la universidad. En la universidad y probablemente no se acercaría a una gaita. Vamos, el que no conozca este disco, la portada es como una especie de feto. Sí. Pero bien formado ya, con forma humanoide. Pero de todavía 8 meses, 7, 8 meses. Se ve ahí, pero con una gaita dentro de la barriga de la madre. Una gaita de... Hay exégesis musical, ¿eh? Yo creo que hay una gaita del Praviano. Con un modelo de gaita del Praviano. ¿Quién hizo el diseño de esto? No lo sé. No lo sé, en estas fechas podía ser Antón Barquero, le preguntaré. Pues mira, además vive por aquí. Ya quedé yo con la duda. Vive por aquí cerca, vive cerca de mi casa, o sea que algún día que me lo encuentre por ahí le preguntaré. Nos encontramos en el supermercado de vez en cuando. Sí, pues eso es bueno. Pues eso, aquí además vosotros abrís el disco y hay dos temas que fueron, ostras, muy emblemáticos vuestros, yo creo, ¿no? La andarina y el reel de Maín o de Maín, que nunca nos quedó claro lo que era, algunos. Yo puse el nombre y dije Maín. No sé si... Bueno, no sé por qué, la verdad. Es que no se ve si tiene tilde o no tiene tilde aquí. Aquí no la tiene. Pero claro, pues si lo pusiste el nombre tú, está bien claro cómo es, ¿no? Está claro, sí. Y bueno, esos 2 temas en concreto... teníamos más temas hechos que luego se grabaron en el primer disco nuestro. Tuvimos ahí alguna discusión para ver que si entraban estos 2 o tal. Y una gente del grupo que dijo, vamos a meter los que sean nuestros. Los que sean de gustar con lo nuestro. Porque teníamos otros temas como Veriña, que era más un tema tradicional, era más tal, que yo era la apuesta que hacía, ¿no? Sí. Y había hecho la andarina al reel de Maín. Hay que ser tonto también, ¿eh? Y nada, al final metimos la andarina y que lleve un tema que de los que más gustó de instrumental de la historia del grupo y que a día de hoy nos lo pide la gente. Claro, que tendrá ya... pues nos lo piden. Sí, pero bueno, lo que pasa es que este es un tema que funciona muy bien porque es lo que en esa época entendíamos muchos como el folk así arquetípico, ¿no? Es un tema que empieza despacito, pero tiene su historia, luego entra el bodran ahí en plan potente y hicimos una velocidad. Sí, hicimos una locura, un cambio de claqueta, el reel va a otra claqueta diferente a la de la andarina. Hoy nadie lo haría, eso. No, yo creo que sí, sin mucho problema. Lo que pasa es que a lo mejor lo tienes que hacer cuando tienes un poco más de experiencia y eres capaz de hacer esas cosas en una grabación, que muchas veces pero bueno, hay salisteis airosos, pues queda bien. El tema es un... Está grabado en una toma, o sea, todos grabamos en una toma, es increíble, porque había que grabar esos 2 temas como en un día, entonces los ensayamos mogollón. Sin afinador, sin autotune, sin nada, está tal cual. O sea, la naturalidad que hay. A mí me gusta mucho este tema cuando lo escucho por eso, porque la natural. Tocábamos así. O sea, tocábamos así, tal cual. Sí, yo creo que son esas cosas que quedan. A ver,
Esa esencia mola. Es exponente de lo que erais en ese momento, pero al mismo tiempo era una idea muy buena. Yo muchas veces comparo, no es el mismo tipo de tema, pero es el mismo sentimiento que el Tendeírles redes de Jan de Cubel, que empieza muy tranqui, va aumentando. Esto es lo mismo, pero un poco más comprimido. Bueno, lo primero, 1.000.000 de gracias por la comparación. A ver, yo te lo voy a poner como comparación, pero te iba a decir, tampoco te lo creas tanto, me mola mucho más el otro. Pero sí que es el mismo sentido de empieza tranquilo, va aumentando un poco esto, eso. Es más comprimido, ¿no? Más de repente, pero al mismo tiempo todavía desarrolláis ahí un poco y las melodías están muy bien. Se consiguió hacer una melodía de gaita lenta que no resultara una pastelada y que a la vez aportara algo. Yo creo que el tema está bien, que nos quedó mejor de lo que creíamos. Y luego la gaita también tenía, la gaita como el tema, no la gaita del instrumento, ¿eh? El segundo tema, que se llama La Gaita, también yo creo que también tuvo bastante relevancia porque la gente conocía la... Bueno, este tema y una composición de Gemma García, que bueno, Gemma, luego si quieres hablamos de ello, sí. Compuso muchos temas, ¿eh? Tenía una... ¿Cómo se dice? Componía muy bien, tenía una visualización melódica en la cabeza de su voz tremenda. Bueno, es que lo lógico es que la persona que canta sepa por dónde puede ir o por dónde no. Claro, sí. Eso es donde siempre he fallado yo al hacer cosas, que a mí no me gusta nunca nada lo que acabo haciendo a nivel melódico, pero normalmente es porque yo lo hago para otro instrumento del que no controlas perfectamente las posibilidades que tiene. Entonces a veces haces cosas que el instrumento o no puede hacer o no suenan bien. En la teoría suenan bien, pero en la práctica no. Sí. ¿Cosas así? Eso pasa. Pues fue la primera que hizo Gemma y también decidimos meterla en este disco por eso, porque bueno, era la primera propuesta vocal que hacíamos un poco más seria, ¿no? Y que se volvió a grabar en el disco Salia, también la grabamos. Sí, eso es curioso porque no mucha gente lo hace demasiado, ¿no? Nos lo pidió Igor. Dijo, ¿por qué no grabáis este tema? Lo grabamos aquí guay, sonando guay, metemos alguna cocina y tal. Y nos convenció él y claro, al final lo hicimos. Pues lo hubo que hacer, ¿no? Y de ahí pasasteis al primer disco, que fue al año siguiente. No, por lo menos la grabación pone aquí, lo acabo de mirar, no es que me lo sepa. Sí, fue el año siguiente. Octubre del 2001. Es más, estábamos grabando la Generación Fall y ya había temas, Beriña ya estaba hecha, otros temas que se grabaron en la barquera ya estaba hecha. Entonces nada, completamos los temas que nos faltaban, creo que fueron, si mal no recuerdo, Molinera, Siana. Bueno, hicimos unos arreglos de la Siana nuevos, lo rearmonizamos otra vez y al final ya nos dijo la Guañaz que nos querían grabar un disco, cosa que recibimos con mucha ilusión y entramos a grabar la barquera, sí. Pues es Hombre, yo creo que es un disco que también marcó un poco la época, ¿no? Porque yo creo que fuisteis un poco el grupo revelación de aquella época. Había... A ver, en lo que era... No sé si revelación, pero quizás el formato que llevábamos... aunque llevábamos los mismos instrumentos que Jan de Cubel, sí. el punto igual fue la voz. Yo creo que sí. El hecho de una voz femenina cantando así, pues... Porque, a ver, era iba a decir, el segundo nivel, ¿no? Porque el primer nivel iban a ser siempre Jan de Cubel, Felpeyu, yo creo que para ti y para mí, desde luego, y para mucha gente. El primer nivel era Jan de Cubel, Felpeyu, y de vez en cuando, pues cosas que metías por ahí. Si quieres poner a Tejedor ahí, puedes ponerlos, pero Jan de Cubel, Felpeyu a nivel de folk acústico, porque también Tejedor tiene un discurso bastante diferente que Jan de Cubel y Felpeyu. Sí. Entonces, y luego... Dentro de los grupos jóvenes, pues que salieron, estaba Corquieu, bueno, Narva ya llevaba una temporada funcionando, pero también estaba grabando las primeras cosas un poco por esa época, un poco antes también. Los Gatos del Forno, Yangres, todo esto, pues que fuisteis un poco los que erais los más cañeros, por decir así. Siempre tuvo yo creo que una importancia así bastante grande lo de caña con Corquieu. Corquieu era sinónimo de, sí, o sigue siéndolo igual. Sí, y en este cuarto disco lo va a ser más aún. Y sí, nosotros teníamos el concepto de balada lírica, expresiva, sutil, que transmitiera, y teníamos ese mismo concepto para hacer un tema en semicorchea, bloque, que no pare, sin descansos y que ponga al público en una situación de incluso de nerviosismo, ¿no? Y no solo porque erremos, sino porque sientas la energía, ¿no? Y teníamos esa cosa siempre con los temas instrumentales, sobre todo yo, de hacer temas muy cañeros. Hoy en día pienso diferente, pero creo que una imagen de las imágenes del grupo Y, pues la caña y las baladas. O sea. Yo siempre tuve eso.
También cuando vas desarrollando... Ahora tú me lo estás contando y a mí me está sonando un poco a que eso es una especie de reorganización que te has hecho tú con el paso del tiempo, que es lo que hago yo, porque me doy cuenta que es lo mismo que hago yo. Yo Sí, explico la las cosas. velocidad en un tema puede ser antiproductiva para el propio tema. Una cosa es que te vengas arriba en un directo y veas que el público caña, no sé qué, y empieces a tocar un poco más rápido. Pero para un disco las velocidades hay que tener cuidadín con ellas, porque igual a veces nos pasamos, perdemos matices. Y bueno. Yo no solo es eso, yo te lo digo, lo que estaba diciendo antes es que me suena a una especie de reorganización mental, como que ahora estamos explicando de manera lógica cosas que en su día no sabemos. Les hemos encontrado la explicación lógica después del... Yo no tenía ni puñetera idea. Cuando nosotros hicimos este disco, yo no sabía ni lo que era lirismo, ni lo que era expresividad tocando, ni lo que era nada. O sea, nosotros componíamos lo que nos salía, y eso es lo guay de cualquier... Sí, eso es lo guay, es que... Vamos no escribíamos en una hoja, vamos a hacer un tema que trate de esto, ni que nosotros hacíamos una música, siendo un Martín nos metía una letra, nos solía gustar siempre la letra y ya está. Y no nos parábamos a pensar en lo que ahora estoy analizando. También es un poco la esencia de la música tradicional, ¿no? Que tiene que ser algo natural, no tiene que ser algo... Tiene que ser, la música natural ha sobrevivido a lo largo de los siglos, si queremos ponerlo así, porque contacta con la gente, ¿no? Porque llega, te toca el corazoncito, ¿no? Lo que siempre explico yo de la muñeca de Carcarosa, que estoy hasta las narices de ella, pero funciona, y funciona en todos los sitios. Funciona. Y funciona, y la gente lo escucha sin conocerlo y le toca. Como se comunica muy bien con Exactamente. el que está abajo, y hay temas que estamos hartos de ellos, pero que funcionan. Exactamente. Yo estoy harto de tocar la andarina. Pero si voy a un concierto y no la toco, o tampoco que tengamos a 2000 tíos diciendo, hombre, no. Pero si no, hay mucha gente que si no la toca va decepcionada para casa. Yo, como si voy a un concierto de Jan de Cubel, hay que poner a Jan de Cubel de ejemplo. Esto no es por meter presión para que saques el disco. Y no me toca... no hay por qué no tengáis el disco sacado, ¿eh? Y no me toca Urbies, que ya hablamos de o no me toca Sure the Wing. Pues ahí... Ya hablamos como si estuviesen escuchando, no sé, ¿te das cuenta? Esto ya es enfermizo, sí, ¿eh? Lo va a oír. Si no, vamos y se lo ponemos en casa. Sí, pero bueno, es lo que yo digo es muchas veces con los temas que van así muy incluso demasiado deprisa. Yo creo que incluso hay esa posibilidad de perderse de perder que te entiendan, ¿no? Porque el folk, lo bueno que tiene el folk es que tiene como 2 o 3 niveles de hasta dónde te puedes meter, ¿no? Entonces, una persona que le gusta todo, pues está escuchando las melodías y está escuchando, uy, qué guay eso que hizo ahí, qué chula la melodía no sé qué. Y otro que está escuchando eso mismo está escuchando, jolín, tiruriruriruriruriruriruriruriruri, ¿qué es eso? No me entero de nada. Pero se puede coger a lo mejor a la armonía, que es como un poco más constante, pues donde tú hiciste 15 notas, la guitarra y el buzuk metieron un acorde. Entonces se coge a eso, o a la percusión. Entonces tenemos esa posibilidad de ir enganchando a la gente por 2 o 3 sitios distintos, que si los reduces mucho es lo que acaba haciendo otro tipo. Vamos a ver, el reggaetón lo que acaban haciendo es enganchar a la gente con el ritmo y punto, y nada más, porque menudas sí, letras, es ¿no? el ritmo. Pero sí, nada más. Y volviendo a hablar de música y no de reggaetón, digo, pues eso, que un poco pasarse de velocidad es lo que tiene, pero bueno, si funciona, funciona, ¿no? Nosotros en Shetland, en las Islas Shetland, dimos un concierto del cual hay un DVD en directo. Ya colgué en su día algo. Pues había que colgar más, ¿eh? No estoy yo metiendo presión ni nada. Sí, pues ahí quedan 4 o 5 temas que no se vieron. Y la gente nos decía que vaya guay la caña, que vaya tal, o sea, nos pedían velocidad. Hombre, Shetland lo que tiene es que les gusta eso. Debe ser el sitio más propenso para que hagas... para hacer un concierto... A ver, normalmente tú llegas a un sitio a tocar donde la gente no te conoce, porque pasa muchas veces, y muchas veces pues se nota cuando la gente lo está disfrutando porque lo está entendiendo y cuando lo está disfrutando porque está viendo una cosa que no conoce de antes y ya está. Incluso que no lo está entendiendo. No sé si tú tienes la misma impresión que yo, pero yo muchas veces estás escuchando eso, tú te bajas de un concierto y te llega alguien y vaya bien, que vaya guay, que no sé qué, y tú estás diciendo, no, fue probablemente el peor concierto que da mucho tiempo. No se lo dices, lógicamente, sino que dices... Siempre coincide el día que te dicen alguien vaya guay, que fue un día malo para el grupo. Sí, lo que sea, pero bueno, claro que la percepción que tenemos nosotros desde el punto de vista del que está actuando no tiene por qué ser la que está viviendo la persona que está abajo, que no está viendo todas tus micro fallos, ¿no? Que podemos decir nosotros, sí, hombre, esto claro, no quedó bien, esto no... Tú sabes de dónde salió ese tema, sabes cuál es su mejor versión, claro, que siempre suele salir en los ensayos,
Claro, y la percepción que tienen abajo y la que tienes tú es diferente, claro. Si pensaran igual, pues seríamos todos músicos y todos haríamos folk y... No, todos haríamos cosas que vendieran y dieran dinero y esas cosas, no esto. Nosotros desde siempre, cuando tocábamos juntos, nos salía a tocar a esa velocidad. O sea, no era premeditado. Nosotros tocábamos y tocábamos siempre rápido y lo podíamos hacer. Entonces aprovechamos esa baza, la baza de la velocidad, pero no premeditadamente. La utilizábamos y componíamos temas a esas velocidades. Luego hubo mucha gente que nos fue asesorando, como Igor Medio, vamos a grabar el disco Usalia, vamos a grabarlo un poquitín más despacio, ya en directo y así eso subís, para que se vean los matices, que hay cosas muy guays y tal. Y fuimos aprendiendo un poco de eso, ¿no? Bueno, a lo largo de los años habéis tenido bastante baile de miembros, pero es como, eso parece que es tradicional en el mundo de la música tradicional, ¿no? Que la gente cambia. Lo de Corqueu fue horrible, ¿eh? Cambia mucho, los músicos cambian de sitio, pero también tenéis una base. Bueno, a ver, ahora en los últimos años ha sido, por no decir muy consistente, vamos a decir bastante consistente, ¿eh? Pero bueno, tú estás ahí desde el principio. Fue muy duro en muchos momentos. El baile de músicos que hubo en este grupo fue difícil. Tuvimos la suerte de poder contar con alguien siempre para sustituir a otro. Y gente de bastante nivel. Porque por Corqueu pasaron muchos músicos y pasaron músicos muy buenos que cada uno de ellos dejó cosas muy importantes para la historia de este grupo y en las grabaciones. Tuvimos esa suerte. La formación que tenemos ahora a mí me genera una tranquilidad absoluta. Porque parece que ya hay la formación definitiva. Pero claro, va a ser otra época de Corqueu la que viene ahora. Hombre, es que es una época distinta para todo el mundo, porque el mercado funciona de una forma totalmente distinta. Ya no digo a nivel de discos, sino a nivel de tocar, simplemente. Sí, luego que ya, yo en mi caso, por ejemplo, yo ya trabajo desde la tranquilidad a la hora de componer. Ya no tengo las perspectivas, ya estuve en muchos sitios, yo creo que ya cumplimos y trabajo desde una tranquilidad, ya no... Que si me llaman del Celtic Connection otra vez, pues voy encantado. Sería un sueño volver. Pero sí, el baile de músicos que hubo fue... Bueno, ya lo sabes. Bueno, sí, a ver, si quieres podemos hablar de ellos y no, pero... Sí, que podemos hablar pero de eso, ellos. Por ejemplo, la primera formación que os conocí con las grabaciones de eso, pues por ejemplo, en el primer disco estaba Rubén Bada también. Sí, Rubén Bada fue muy importante, la introducción de Rubén Bada en Corqueu, cuando estábamos ensayando ya en La Barquera, de ahí el nombre del disco, porque sí que nos ayudó mucho a revisión armónica. Bueno, todos sabemos la capacidad de Rubén Bada para armonizar y la capacidad como cuerdista ya desde bien joven la tuvo, ya desde Sielga. Y sí que nos ayudó en la revisión de armonizaciones, en muchos de los arreglos. Tuvo una contribución muy importante, a pesar de los temas los compusimos nosotros, pero sí que hizo una labor de producción musical muy importante en el disco La Barquera, que fue determinante, las cosas como son. Y Rubén, su paso fue breve, pero intenso, ¿no? Fue breve, pero intenso y dejó cosas muy buenas en ese disco. Frase típica. Pero luego, por ejemplo, cuando sacáis el siguiente disco, que es Salia, que estaba mirando años, que no me lo sé de memoria, porque 2005, 2005, sí, pone 2005. Aquí 2004-2005, ¿no? Sí, 2004-2005 en Eclipse en Oviedo, con Dani Sevillano. Sí. ¿Ese estudio cambió de sitio o sigue estando en el mismo? Ya no lo sé. No, ahora no sé Dani Sevillano trabaja en el de David Feito. Trabaja ahí en el Parque del Oeste, ¿no? Sí, no sé cómo se llama el estudio. Sí, no me acuerdo ahora el nombre, es cierto, pero bueno, pero es el... Dani Sevillano. Yo grabé también allí con él un disco también muy raro para otra gente, que se llamaba Celtia, Tierra de Sueños. Hostia, me suena. Una cosa más extraña que la leche, pero bueno, al final... Me suena esa historia. Fue un parto difícil, ya luego lo miramos, a ver si lo encuentro por ahí y lo escuchas. No merece no merece mucho la pena, tiene cosas un poco raras, pero Dani es una persona con la que no he tenido mucho contacto, pero que siempre que he estado con él ha sido estupendo, ¿eh? Sí, nada, es muy buen rollo, o sea, con nosotros muy guay. La verdad que Dani básicamente hizo la microfonía y tal, porque bueno, la producción trajimos a Gran de Escocia y a Igor Medio. O sea, echamos el resto en este disco. Y fueron los que estuvieron dirigiéndonos y sacando lo mejor de nosotros ahí. Pero aquí para esta época ya había dejado el grupo Iván, ¿no? Sí. Y teníais... a Frankie Delgado, de Cable Leño
Y en el violín y Frankie entró como road manager en 2002 y fue el que nos movió por Europa. Fue el que tenía muchos contactos y hizo un muy buen trabajo para situarnos un poquitín tal, y nosotros lo aprovechamos, claro. Hombre. Y nos llevó a Hungría y a Eslovaquia en una gira que hicimos. Luego nos llevó a las Islas Shetland, al Thunder Festival. Y luego ya, bueno, esos fueron los viajes que nos consiguió. También en Bélgica, Festival de Ater, en el Festival de Liege, que también estuvo Disiebra y Ñundes. Y bueno, hacía esa labor de road manager. Y nosotros no teníamos violinista porque Rubén Bada lo había dejado y llevábamos ya un año tocando sin violín. Y un día, esas como son las noches en el Cabeleño. Hombre. Nos vinimos arriba todos y dijimos a Frankie, desempolva el violín, desempolva ese violín, me cago en la mar, y entra a tocar con nosotros y tal. Y así fue, dicho y hecho. Entonces entró como violinista y como manager. Y ahí estuvo unos años hasta que, bueno, al final, pues siguió su camino, nosotros el nuestro. Que de vez en cuando Frankie tiene que hacer eso de voy a cambiar, voy a hacer otra cosa, voy a hacer otra cosa, voy a hacer otra cosa, como lo hemos visto ahora mismo cuando ha cerrado Cabeleño y nosotros nos hemos quedado así con un palmo de narices ahí en plan de ¿qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Y ahora, pues una fábrica de cerveza, pero hecha y derecha, ¿eh? Porque yo he estado en la instalación. Franquilla sí. Y madre de Dios, aquello tiene, no me acuerdo las cifras exactas, pero era como que tiene como para embotellar 7.000 litros de cerveza en no sé cuánto, me dijo, no sé si es un día y medio, algo así. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué es? A ver, ahora estoy hablando absolutamente de memoria de una cosa que me dijo en un momento ahí, pero Frankie, tú lo ves. es un grandísimo empresario y un gran representante de grupos. La pena es que no esté llevando más grupos porque tiene muy buenos contactos y nos daría muchas oportunidades como nos dio a Corquieu. Sin duda. Sí, pero bueno, ahora tiene un niño, Morgan. Sí, la vida del padre, amigo. Y amigo, cuando tienes un niño ahora la responsabilidad es otra cosa, ¿eh? Sí. Pues a mí me lo dicen, a mí me manda, bueno, tú tienes una sobrina también, ¿no? Tengo una sobrina y un sobrino. Yo tengo un sobrino de hace un año y pico, entonces mi hermano me manda los vídeos y yo digo, qué bien, pues ya tienes que criarlo tú, que yo soy el que me voy a dedicar a malcriarlo cuando pueda, ¿no? Cuando sea un poco más mayor. Ahora no, que todavía no entiende. Cuando entienda ya nos dedicaremos a malcriarlo. Lo único que él vive en Francia, entonces es un poco complicado. Pero bueno, ya haremos por ello. Pero bueno, eso, que habíais cambiado. Estaba Frankie aquí como manager y como eso, y estaba Xurde también. Sí, metimos a Xurde. Cuando marchó Iván, metimos a Xurde. Bueno, sabíamos que había un flautista en Nava que tocaba muy bien, muy virtuosísticamente, como todos sabemos, como es Xurde. Y entró en Corquieu. Y bueno, hizo unos viajes por Italia con nosotros. Y pues, entre que salió Iván y entró Xurde, vino a Shetland con nosotros a Escocia. Diego, ¿no? Diego Pangua. Diego Pangua. Pero claro, Diego Pangua, que era una buena opción para nosotros, estaba en su mejor momento con el mejor disco asturiano que fue el Ya. Entonces, claro, era Felpeyu. Era inviable. Pero siempre Diego siempre estuvo ahí, siempre que lo necesitamos como flautista para hacer una sustitución, siempre estuvo con nosotros. Y metimos a Xurde y bueno, estuvo, no sé cuánto tiempo estuvo, un par de años me parece, o 3. Y luego ya entraron pues Dani y Blanca. Bueno, yo no sé si te pasa como a mí, pero yo me pongo a mirar para atrás y nunca sé. Y ves, tú te pones ahora y dices, ¿y Xurde cuándo estuvo? Parece una cosa bastante importante, ¿no? ¿De cuánto tiempo estuvo un miembro del grupo en el grupo? De 2, 3 años, 4 años, no lo sé. Pero yo me pongo a mirar para atrás y ¿cuándo fue cuando yo toqué en tal sitio? No tengo ni idea. O sea, yo si doy para atrás... ¿Sabes qué pasa? Mis números se van. Que siempre estuve en las reuniones de meter a alguien en el grupo. Y para mí son momentos muy importantes en la historia del grupo. Y tengo mucho cariño a todos los miembros, a todos los músicos que pasaron por Corquieu. Y esas cosas les suelo recordar, sí. Otras no, igual. Que hicimos en el último ensayo hace un mes, no me acuerdo. Pero yo recuerdo los hechos, pero no recuerdo... No los pongo en un... Si me hago un mapa temporal no soy capaz de ponerlo de forma certera, ¿no? Es en plan, de esto pasó más o menos por aquí. Y sé que esto pasó antes que esta otra cosa. Pero no sé decirte, esto pasó en diciembre de 2008. Esto fue en... No sé, que tengo 2 o 3 fechas clavadas por ahí, que son las que me acuerdo, que son porque por alguna historia que no tiene nada que ver con eso.
pero nunca me acuerdo de eso. A lo mejor dices, ¿cuánto tiempo estuviste tú en los Gatos del Forno? Yo no tengo ni idea. Igual fueron 2 años, igual fueron 4, y no lo sé. O sea, no tengo ni idea, pues no me paro a pensar. Igual si me pongo a mirar fechas y, mira, pues tengo aquí apuntado algo de que tocamos en tal sitio. Entonces estaba en el grupo, sí, pues mira. Eso es normal, ¿eh? Yo a veces me pierdo un poquitín también con el baile de músicos que hubo aquí. A veces ya no sé, vamos. Bueno, y con iba a decir, con la formación así más, iba a decir más estable, ¿no? Yo creo que sí, que es con Blanca y con Dani. Sí. Grabaste ya el último disco, sí. Hasta ahora, que parece mentira, pero ya pasaron unos cuantos años, ¿eh? Sí, la verdad que son pocos discos para la cantidad de años que llevamos. 2010, ¿no? 8 años ya. Pero son los que se pudieron. Sí. Estamos hablando antes de Jan de Cubel, que llevan 18 años sin sacar un disco. Son los que se pudieron en las circunstancias de Corquieu, que bastante que seguimos. Porque somos cada uno, ya no somos los 5 de Ribesella. Ahora cada persona lle de un sitio, pues tenemos a Blanca que lle de León, a Jorge que está en un buen momento musical en otros proyectos que lle de Cantabria, Dani de Oviedo, Yuci de Avilés, y de Ribesella realmente quedamos Pol y yo, Pol porque vive allí, pero lle de Posada, y yo porque soy de allí, pero claro, juntarnos para ensayar es una movida, crear es muy difícil porque nos tenemos que ver. Entonces ralentiza mucho la productividad, la productividad del grupo. Pero hay muchos temas hechos. Pero es la realidad de la vida. Es la al fin y al cabo, desgraciadamente, y corrígeme si me equivoco, pero vivir de tocar en un grupo es básicamente imposible ahora mismo. Es solo de eso, es imposible. Es que no se puede, es que sí, es inviable. Inviable. Al menos al nivel vivir que de aquí. Un grupo de música folk, lleves 20 años o 2 o 30 en Asturias, inviable. Es así. Y lo fue también. Entonces cada uno tiene su vida, cada uno se busca su parte, cómo soluciona económicamente su vida, y al final la música folk, el grupo acaba siendo, pues, no voy a decir un hobby, porque yo entiendo que todo el mundo lo ve de una forma muy profesional, como una parte más de su carrera musical. Yo odio esa palabra. ¿La cual? La de hobby. ¿Profesional o hobby? A mí no, a mí me encanta, sobre todo cuando hago miles de cosas que no tienen. Pero sí, a ver, es que son cosas que haces porque te gustan, pero lo haces de la mejor forma posible, ¿no? Hasta donde, por lo menos así es como lo entiendo yo, de la forma en la que tú puedes, dando todo lo máximo que puedes. De implicación, pues, y ya tienes un vínculo. Yo, por ejemplo, con Corquieu tengo un vínculo de unión que inseparable, o sea, para mí va a estar siempre conmigo, aunque se deshaga el grupo, aunque grabemos otros 5 discos. Para mí es una cosa ya muy personal. Llevo 20 años en este proyecto, 21. Y claro, para mí no hay ni un hobby, ni para mí lo que me da rabia que los grupos que llevamos tantos años no podamos ni tocar en más sitios, ni viajar más, ni tal, porque yo estoy convencido que la música asturiana, la música folk, si se exportara afuera, iba a funcionar. En Japón el folk funciona. El folk asturiano en Japón funcionaría. El folk asturiano en países de Latinoamérica funcionaría. Menos porque no se baila tanto. Yeah. Pero hay muchos sitios por explorar que alguien tiene que llevar a los grupos de folk allí. Y no sé por qué no se hace. Cuando en otros sitios como Galicia se está haciendo, o en otros sitios como la Castilla, se están exportando los grupos. Y aquí, ya me dirás tú, si llevas a Tejedor a Japón, va a ser un éxito. Alguien tiene que dar ese paso. No, nosotros traemos a gente de Japón, traemos a gente de Galicia, traemos a gente de Estados Unidos, traemos... Joder. También es que a lo mejor siempre estamos esperando a que venga alguien y lo haga, ¿no? Que venga alguien y lo haga y no sale de nosotros el vamos a montar esto, vamos a construir esto, no sé, pero claro. ¿Sabes qué pasa? Mira, yo en mi caso yo lo intenté. Yo lo intenté con Japón, porque en Japón el grupo soy consciente de que gusta. Y se consume allí. Bueno, a ver, algo de gente lo consume. Sí. No, a ver, es un público muy minoritario, pero yo no tengo la infraestructura para claro. organizar eso, ni los conocimientos. Porque al final es lo que hablamos tú y yo más de una vez. O sea, somos músicos, hacemos vídeos, somos fotógrafos, o sea, todo no se puede ser en esta vida. No. Y aparte que acabas haciendo de todo, pero todo mal, ¿no? Pero... Sí, al final. Pero yo estoy convencido que la música asturiana... Mira, el Jan de Cubel en Estados Unidos gustó muchísimo. Y en muchos festivales. Estuvo en Colombia, en Bogotá. Jan de Cubel arrasó en el Festival de Músicas del Mundo. Yo creo que si se nos diera una oportunidad, ya no lo digo por nosotros, sino por cualquier grupo de música que tenga algo que ofrecer,
ahora o en el futuro. Alguien tiene que arriesgar. Yo no sé si piensa, a ver, una cosa, a ver, yo siempre me he hecho eso, lo que te decía antes, de rehacerte el discurso después de ver cómo ha funcionado a lo largo de los años. Yo veo eso, que a finales de de los 90, principios como la primera mitad de la década de 2000-2010, que había un montón de sitios donde tocar, que había un montón de conciertos, que había dinero público, que se organizaban cosas y que había eso, o sea, había dinero dentro de lo que cabe, podías hacer cosas, estabas tocando un montón de veces al mes, pues a lo mejor por el verano tenías un montón de conciertos y luego eso cambió. Yo creo que todos los grupos teníamos trabajo, todos estábamos contentos, había un buen circuito de festivales, tanto aquí en Asturias como en Cantabria, sitios donde, por ejemplo, Corqueu tocamos mucho. Y los cachés eran bastante decentes, lo que pagaba, pues estaba cotizada la música que hacíamos y ahora no. Pero a lo que voy yo con esto es que después de que cambió esa situación, pues antes había muchos más grupos donde también, no voy a dar nombres por no ser mala gente, ¿no? O a lo mejor por ser mala gente y no darlos, ¿no? Pero había unos grupos que tú los veías pues un poco que estaban ahí como por afinidad de, bueno, se puede hacer de esto, pues vamos a hacerlo, ¿no? Se puede sacar dinero de aquí, vamos a hacerlo. Cuando eso muere, todos esos grupos desaparecen o se van perdiendo y al final los que quedan es los que estamos en esto iba a decir por amor al arte, no por no querer cobrar, sino por amor al arte, música, ¿no? A la música. A ver, yo tengo clarísimo qué grupos están porque sienten la folk desde que empezaron y quienes estuvieron por negocio. Lo tengo clarísimo. Que bueno, que a mí no me parece nada mal estar por negocio en algo. Oye, yo, cada uno que haga lo que quiera, pero lo tengo clarísimo. Vamos, evidentemente. Bueno. Entonces, bueno, no sé... iba a decir, no sé cómo plantear esto porque hay... La historia del folk asturiano está marcada por momentos chungos de vez en cuando, como hemos vivido uno hace una semana y pico, que nos ha dejado Aurelio Argel, la voz del programa Música para Raptar Princesas. Hemos tenido la mala suerte también de perder hace bastantes años ya a Igor, que fue productor de dos de vuestros discos, ¿no? Y eso, pues que nos ha marcado muchas cosas. Vosotros también perdisteis un miembro del grupo. No sé si eso sí, la verdad que... Eso es muy condicionante, ¿no? En la vida del grupo, desde luego, vamos. Hombre, evidentemente, cuando falleció nuestro compañero fue un palo muy, muy grande, inesperado para todos, y nos planteamos si seguir o no seguir. Y de ahí, por eso yo siempre pido comprensión a la gente que guste este grupo, de que den gracias de que seguimos. Porque después de lo que nos pasó, claro, por eso se retrasa todo lo del disco. No, hombre, claro, a ver, yo no voy a eso desde luego, porque eso, una vez que decides seguir después de una... A ver, la gente tiene que entender que estar en un grupo de música no es solo tocar, ¿no? Ahí al final creas unos lazos de, iba a decir amistad, puede ir más allá de amistad, son relaciones entre personas con las que has convivido durante mucho tiempo y que cuando cambia una de esas cosas, pues lógicamente no es lo mismo. Puedes intentar recrear que sea lo mismo, puede no ser lo mismo. No es lo mismo. Peyu lo vivió también totalmente, mismo, todavía más intensamente, yo creo, si es que es posible, porque no creo que haya forma de medir esas cosas. Creo que la intensidad es 100% en todos los casos, cuando te pasa una desgracia de esas. Pero eso, la gente tiene que entender que las cosas son distintas y que el grupo a partir de entonces tiene el vuestro, o Felpeyu, o cualquier grupo que le haya pasado eso, pues tiene una etapa diferente. Es una etapa diferente, con resultados diferentes, con sonidos que igual la gente espera que ya no están. Y luego ya nosotros. Yo cada vez que me subo a un escenario, o sea, para mí todavía a día de hoy me pasa que echo de menos esos sonidos y estaba acostumbrado a ellos y la presencia de un compañero, o sea, y es muy complicado. O sea, nos costó muchísimo subirnos a los escenarios. El primer concierto después de Morir Puro, que lo dimos en León, fue de temblar los dedos y de pasarlo realmente mal, hasta plantearnos si hasta qué punto nos beneficia, o sea, nos viene bien a la salud esto. Sí, a lo mejor. O sea, y eso es lo que... Y yo entiendo muy bien a Felpeyu, vamos, lo entiendo perfectamente, entiendo los ciclos que viven, pues son mis amigos,
y me parece que están haciendo un trabajo extraordinario para la situación que vivieron y hola. Y también, a ver, yo igual soy un poco egoísta con esto porque pienso yo soy un tío que soy mentalmente, yo creo que soy muy estable. Que he vivido cosas malas en la vida, pero que dentro de lo que cabe sabes razonar hasta qué punto te afectan, no te afectan, hasta qué punto puedes tú afectarlos, hasta qué punto puedes hacer cosas, ¿no? Cuando pierdes a un ser querido, cuando te ves en un momento de esto es muy importante, y yo soy una persona bastante estable. Y tiendo a pensar, por ejemplo, yo es la idea que me pongo a mí, ¿no? Tú tienes una preocupación, te ha pasado algo, no puedes afectarlo. Mi idea es, pues, tira para adelante, tienes que tirar para adelante y punto, no dejes que esto te afecte porque si es racional, no dejarlo. Entonces, muchas veces yo tiendo a pensar que la gente debería de actuar así. En plan de, bueno, pues sí, lo dejas de lado y ya está. Pero la realidad es totalmente distinta y no todo el mundo tenemos esa forma de vivir las cosas, ¿no? Yo creo que soy, eso, lo he dicho, que soy muy estable, pero que al mismo tiempo estoy perdiendo también una parte de sensibilidad por eso. Es que ya es muy difícil desconectar e intentar tirar para adelante y olvídate de que aquí no pasó nada, o sea, no se puede, No. porque en cada concierto, en cada cosa, te vienen imágenes de momentos vividos con esa persona. Pues como y pasará a cualquier persona que perdió un ser querido, un compañero de grupo, un compañero de un club deportivo Sí, lo que sea. o lo que sea, ¿no? Una persona. Y a nosotros, claro, eso está con nosotros. Nosotros en el próximo disco vamos a grabar percusiones más, ya está grabada mucha percusión y vamos a tal. Y nuestra idea en un futuro pues va a ser subir a alguien a tocar el bodhrán, pero necesitamos más tiempo todavía. Ya pasaron unos cuantos años, ¿no? Somos conscientes de que cada vez que subimos a un escenario pues no es lo mismo y hubo muchos cambios en el grupo y falta así cajón y falta así bodhrán y otras cosas que faltan, pero el grupo es este. Claro, pero es que yo creo que tiene que ser así. Yo te lo digo así un poco más a nivel personal, de la idea de forzarte a tirar para adelante, ¿no? Aunque no sea solo con el grupo, sino a nivel personal, con todo lo que haces en tu vida, ¿no? Que no solo... Claro, yo me pongo en situaciones un poco que no tienen mucho que ver con lo que vivisteis vosotros en ese momento, claro. Es otra cosa totalmente distinta, es una situación mucho más violenta, yo creo. Sí. Y claro, yo digo, bueno, pues yo es que tengo que tirar para adelante. Pero muchas veces no me doy cuenta de que, claro, la experiencia vital de cada uno es totalmente distinta, ¿no? Y que no puedes juzgar a la gente como te juzgas muchas a veces ti mismo. tiras para adelante porque el que ya no está querría eso. O sea, no querría que yo en mi caso, si algún día no estoy, pues no me gustaría que el grupo se deshiciera. ¿Qué quieres que te diga? Sé que sería difícil, pero no me gustaría que se deshiciera. Entonces vives con eso, ¿no? Vamos a tirar, venga, vamos a seguir haciendo música, vamos a intentar hacer otros 2 o 3 discos, vamos a tirar para adelante hasta que aguantemos. Llegará un momento en el que esto habrá que disolverlo y disfrutar de lo vivido y escuchar el 9º disco de Jan de Cubel. Esperemos que escuchemos ese disco antes, el 9º y el 10º. No sé, o el 3er disco de solista de Dani Álvarez. O, También. Que también. También. Pero yo creo que tenemos mucha música dentro. Tanto yo como tú estás ahí, como todos los músicos asturianos, que tenemos que seguir sacando. Tenemos que seguir sacando la música. Bueno, pues eso, ya que estamos hablando de eso, planes de disco nuevo de Corquio. Ya estás diciéndome que ya tenéis cosas grabadas. Bueno, ya tenemos cosas grabadas. A ver, el disco probablemente para este año no nos dé tiempo, por diferentes motivos, pero sin duda el próximo año, salvo debacle de última hora, va a salir. Los temas ya están... la mayoría hechos, hay que hacer alguno más, decidir y probablemente estrenemos algo en agosto del nuevo disco, un videoclip o alguna cosa similar para ir calentando un poco. Bueno, eso es una forma nueva también que tenemos ahora de posibilidad de que como ahora tienes internet a tu disposición, pues puedes dedicarte a eso. Grabamos un videoclip, lo presentas antes, tienes una especie de adelanto del disco, si quieres. Eso lo haremos, probablemente este verano, porque ya te digo, ya hay temas mezclados y elegiremos alguno y lo haremos un poco por la gente, porque nosotros también sabemos que llevamos mogollón de años ya tocando el mismo repertorio, que la gente, nosotros somos conscientes de todas esas cosas. Cada vez que nos subimos en el escenario es que la gente ya se sabe hasta el orden, hasta a veces cambiamos una por otra. Pues eso es fácil de cambiar, ¿eh? Lo que pasa es que cuando encuentras algo que te gusta... No sé, ya nos planteamos, cogimos el otro día el disco La Barquera, vamos a coger un par de temas, por lo menos de estos que no tocamos, lo suelto ayer, o yo qué sé, o tubería, que no la tocamos, la volvemos a meter. Sí, es que además es muy
curioso. Hombre, yo tuve una temporada que me dio mucho por técnicas por eso, usar técnicas de memorización y de historias. Y entonces, en vez de apuntar los repertorios, me los aprendía de memoria sobre la marcha, ¿no? Yo no llevo ni hoja ya. Pero bueno, pero estos más o menos cambiaban. Pero luego llegaba una temporada que cuando encuentras un repertorio, yo estoy hablando de tejedor, ¿no? Que hacíamos un orden y yo me lo aprendía de memoria y luego normalmente siempre fallaba uno o dos y entonces era un poco gracioso, no para ellos, para mí, pero bueno, en plan de... pero llega un momento en que más o menos consigues un orden que te gusta, ¿no? Un tipo de concierto que tiene, pues eso, los altos y bajos, se equilibran los temas lentos con los, como dirían los Monty Python, los dos Jesucristos gordos se equilibran con el delgado, ¿no? Y el canguro del fondo, del dibujo de la pintura de la Última Cena. Bueno, pero eso, tienes un equilibrio hecho y ya más o menos lo haces. Pero sí, cuando te sabes el orden y ya se lo sabe el público, va siendo hora de cambiarlo, ¿no? Claro, es que... Aunque solo sea el orden, ¿eh? Es que claro, y luego... Claro, tienes temas hechos que ya se pueden tocar, pero dices tú, es que claro, si los... Mola que sean nuevos, tío, que el que compre... A mí me mola comprar un disco y no haber escuchado nada, ¿sabes? Si los oí 5 veranos ya, bueno, pues lo agradezco que estén grabados en un estudio. No voy a poner ejemplos. No vamos a poner ejemplos porque eso, nosotros llevamos tocando un set de Jan de Cubel que hicieron en Celtic Connections hace unos años en las sesiones, pero que no está grabado en ningún sitio, que vimos el disco y nos aprendimos los temas con él. Hay un tema de Jan de Cubel que decimos, coña, está allí de Les Nueves, en los conciertos que toca Jan de Cubel, decimos, está allí de Les Nueves, pero pues que lleva ya 10 años, no más, 15 años. Que no es nuevo, ¿no? Es de Les Nueves que no están grabados, sí. pero de nueva nada. Bueno, no nos estamos metiendo con Jan de Cubel, al revés, lo que queremos es lo de siempre. Que va, precisamente, todo lo contrario. Cada vez que me ve Fonso es en plan de que me estás metiendo caña otra vez, ¿eh? No sé qué. Yo ya no digo nada, ya con la mirada ya. Y nada, pues nada, nosotros ya te digo, la intención ya es esa. Y oye, y si se puede grabar a finales de este año porque las cosas se dan, pues perfecto. ¿Tenéis algún plan de publicación de con quién lo vais a publicar, de si lo vais a hacer vosotros mismos? Si tierra... Pues, tierra ya no está. Entonces eso, claro, lo tenemos que mirar a ver. Pues eso todavía no lo tenéis. ¿Qué ambiciones en ese aspecto tenemos? Pero con disco en mano ya, con la masterización. O sea, ¿queréis hacerlo primero? Sí. ¿Habéis planteado a lo mejor algún tipo de crowdfunding que se lleva ahora mucho sí. hacer algo así? Que, oye, al fin y al cabo puedes... Sí, la idea ya es hacer un crowdfunding, pensar bien la discográfica, si una de aquí o intentar sacarlo con alguien de fuera, que era una de las ideas que teníamos. Si quieren, claro, bueno, hombre, de ofrecerlo, ¿no? Se supone. Y sí, hacer videoclip, o sea, tirar de lo visual, porque bueno, está de moda y porque y una vergüenza que en 21 años no tengamos ni un vídeo decente en internet. Bueno, pues eso hay que cambiarlo, ¿no? Y eso hay que rehacer la página web, estábamos hablando aquí antes. Sí, bueno, pido disculpas a la gente que siga este grupo por la página web. En eso yo creo que los asturianos... Hay una foto mía que tengo 22 años. Que los asturianos somos particularmente nefastos en eso, pero no es Corquiu, es todos. Somos un desastre. O sea, podemos hacer un tema muy guay. Sí. Y luego, o sea, tener fotos males, la web desatendida, el Facebook desatendido. O sea, somos un poco un desastre en eso. Sí. Pues eso igual es por donde tenemos que empezar a movernos antes de empezar a pensar en por qué nadie nos lleva a Japón y por qué nadie tal. Pues probablemente. Porque claro, va a ser eso lo que hay que... Probablemente tenga muchísimo que ver y sí, y somos conscientes. Y la página web pues la reformaremos en breve también. Estamos trabajando en ello ya. Otra cosa... bueno, las letras. Porque vosotros habéis funcionado desde el primer disco, ¿no? Casi tenéis un letrista en exclusiva, ¿no? Sí, Xandu Martino es el letrista del grupo y un componente más. Nos gusta su forma de trabajar desde el principio. Creemos que hizo letras muy guapes, como La Viquina, por ejemplo, o Ribesellana o tal. Y para este disco ya, es más, ya hay escrita, ya hay 2 letras escritas por él. En la misma línea. No vamos a hacer muchos cambios en ese aspecto. Yo no sé si te lo he comentado alguna vez a ver, es estupendo tener una persona que te escribe letras, sobre todo si lo hace de calidad, como hace Sandro, ¿no? Si lo tuviese que hacer yo sería otra cosa, pero... Pues yo... Pero eso, ¿no os ha dado miedo alguna vez que acabe sonando todo parecido? Al venir todo de la misma fuente.
Sí que lo hablamos. Que no es una crítica, a ver, es simplemente un comentario. Son ¿no? Discursos. Exactamente. El discurso que hay en un tema vocal. Pues sí, es probable. No se descarta para este cuarto disco letras de nuevos letristas. Mucha gente quiere expresarse y utiliza Corqueu para expresarse y se nos ofreció gente y incluso alguien del grupo puede que escriba algo. Estupendo. Y no descartamos eso, bueno, pues para oxigenar un poquitín el discurso. Lo que no quiere decir letras de Xandru va a haber, pero sí, bueno, pues por cambiar. Eso siempre es buena. Pero sí, eso que dices sí es verdad, sí. Yo, vamos, lo veo, a ver, esto lo veo después de años también, que das para atrás y tú dices, hombre, mira, Corqueu tiene todas las letras, más o menos se tienen el mismo letrista, Xandru está ahí, las letras están muy bien. Y luego dices, bueno, pero claro, a ver, yo es que tengo mis épocas de lingüista chungo, porque yo al fin y al cabo estudié filología y luego te pones a mirar y dices, pues mira, las letras de Corqueu, tal, y empiezas a mirar qué palabras se repiten. Y dices, ostras, es que son parecidas, ¿no? No hablan de lo mismo, pero si tienes un discurso más o menos y es normal. Más, en uno de los temas nuevos, acolumbrando, que se dice en la boleada, pues está ahí. Sí. Pero al final hay una palabra. Sí, es eso. Si es una palabra no pasa nada. Lo que pasa es que, claro, el que gusta Corqueu dice, esto se dijo ahí. Pero, claro, también se dijo el verbo haber. Y, efectivamente. Y el de estuve y... Claro. Sí, es eso, son muchas cosas, pero bueno. Es que si estuvieran cantas en español, pues también se repetiría. Claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, a veces, de vez en cuando, sí, tener un poquitín... Lo que me quieres decir, te entiendo. Y es una cosa que nosotros hablamos entre nosotros y tal. Por eso, a lo mejor, la idea de probar con nuevos letristas o a ver. Sí, bueno, nunca sabes hasta que, aparte que tienes que tener un producto que te dé la misma seguridad que a lo mejor que una letra de Xandru, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Claro. Que tú sabes que Xandru te va a dar algo. Xandru ya sabe cómo trabajamos y nosotros sabemos cómo trabaja él. Nosotros hacemos música y decimos, métenos una letra, o al revés. Haznos una letra que hable de la pena. Pues sabemos lo que va a escribir prácticamente. O sea, tenemos ya un miembro del grupo más. Y es como cuando digo, pues hazme una armonía. Sé cómo va a armonizar, sé por dónde va a ir la armonía. Es que es eso, muchas veces necesitas a alguien que además sepa para qué es lo que estás haciendo, ¿no? Pero si encargas una letra y no te gusta, es que es un marrón decir que no. Eso. Es eso. Si no, puede pasar que no te guste. Y dices, claro, ¿y ahora qué? Ahora tú trabajaste para esto, pero no nos llama eso. 2, esa letra a lo mejor no encuentras forma de ponerla, de musicarla. O sea, no está hecha. Si haces una letra, puedes darle a una persona, mira, tengo esta música, ponle una letra. Le estás ya limitando. Es que a lo mejor las letras es muy complicado. Si la haces al revés, está limitándote él a ti, o ella a ti, ¿no? La persona te está limitando a ti a la hora de eso. A lo mejor no encuentras una forma, sobre todo, a ver, un tema normal, con una métrica normal y una rima normal, es más fácil de musicar que una cosa que tiene, a lo mejor, pues no sé, una forma libre, ¿no? Que de vez en cuando yo ya he vivido momentos en, pues mira, tenemos este tema, que es un poema que nos hizo para nosotros, y tú lo coges y dices, ¿y qué narices hacemos ahora con esto? Porque evidentemente sí, es muy bonito y todo lo que quieras, pero musicalmente, ¿cómo te pongo yo esta frase de 5 sílabas y la otra de 12 y la otra de no sé qué? ¿Cómo hacemos esto, no? Yo no tengo la capacidad, a lo mejor hay gente que sí que sabe, pero bueno. Por eso nosotros hacemos, el formato que utilizamos casi siempre, hacemos la melodía vocal, luego la armonizamos y luego contamos las sílabas y si Xandru viene al ensayo y va apuntando las sílabas, entonces lo que escribe va a encajar siempre. Y luego buscamos, por ejemplo, la última sílaba, pues que si no nos gusta que acabe en A, pues esas vocalizaciones de última sílaba no son cosas que nosotros tenemos muy en cuenta. Bueno, Gema para eso era, pero al final queda bien. Pero el marrón es eso, es que no te guste la letra, que llegue alguien con toda su ilusión y que te diga... Claro. Y ves que no te gusta, que no encaja, que no es la idea de tema que tienes... Bueno, si me lo hacen a mí, que encima que yo si es Xandru, yo digo, Xandru, vamos a cambiar esto, que tal. Normalmente nunca decimos que no a Xandru, siempre nos gusta lo que escribe, pero bueno, alguna estrofa... Sí, bueno, cosas así. Pero claro, si alguien con toda su ilusión se ofrece al grupo, nosotros aceptamos y no nos gusta nada, claro, tío. ¿Qué vas a hacer? Y eso es una cosa que no tiene por qué ser un... O sea, no es por meterse con la persona que hizo eso, sino es porque simplemente no tiene por qué encajar. Son dos formas de expresión que pueden ser muy parecidas y muy diferentes, ¿no? No al mismo tiempo, ¿no?
Pero eso, bueno, igual vamos a ver si vamos cerrando esto, porque llevamos ya una horita hablando. Yo creo que es muy fructífero, se pasa rápido, pero eso. Pero hablando de cosas que no tengan que ver con Cork o con... Iba a decir que no tengan que ver con tu carrera musical, que en realidad sí que lo tienes. ¿Algo interesante que estés escuchando últimamente o algo que te haya llamado la atención? Rura. Es un grupo escocés que iba a decir que son jóvenes, pero ya te llevan una temporada funcionando también, ¿no? Yo escuché esta semana el disco en directo que tienen grabado en... No sé dónde es exactamente. No lo sé yo tampoco. Y la contundencia que vi ahí me pareció de lo mejor que escuché. Es una cosa curiosa es porque yo lo hablaba hace poco, o hace poco no, ¿ves? Lo que pasa es que dices hace poco y dices, no, si fue hace 3 años o algo así, con Iwan Robertson, el guitarrista de Brevach. Sí, lo conozco. Tú estás hablando de música y de, claro, por los temas así cañeros, escoceses, muy típico, en plan Tanagil Weavers, y dices, no, si a mí los Tanagil Weavers no, jamás en mi vida, no, yo no. No te llegaron, ¿eh? No le llega, o sea, es una cosa que han pasado por fuentes distintas y acaban haciendo más o menos el mismo estilo, adaptado a los tiempos y mucho más guay, digamos, porque hoy la música va evolucionando, pero que de repente se han saltado... O sea, el referente que tú tienes primero porque tienes 10 años más que él, a lo mejor, o eso, sí. Pues ellos se lo han saltado y ahora ya han bebido de la fuente siguiente, ¿no? Claro. O más evolucionada. Pero Rura es parecido, yo creo. Rura, no sé, a mí me parece una formación muy buena. Y luego está Imar, o Imar, no sé cómo se pronuncia. Yo tampoco lo tengo claro. Ese es el grupo de Moshen Amini. Sí, el Moshen Amini que, bueno... que toca la concertina, es un chiflado del mental. Creo que era... Es buenísimo, es buenísimo. Es un grupo que a mí me gusta, pero sigo oyendo clásicos, ¿eh? Sigo oyendo a De Anta, sigo sacando temas de De Anta. Sí, yo recuerdo que cuando estábamos hablando de vamos a quedar hoy, tú dices, estoy sacando temas de Anta, ayer, no sé qué, y yo estaba buscando los discos de Cork que tengo almacenados en casa de mi madre y digo, mira, aquí están mis discos de Anta. Y de mis grupos preferidos, bueno, junto con Dervis y yo qué sé, y Solas. Soy muy de aquella época, me marcaron mucho esos discos. Pero eso es normal. Me parecen sets muy buenos, muy bien, muy dinámicos. Me gusta mucho esa música. Eso, lo último que hemos hablado ha sido de Rura y de Imar, ¿no? Que bueno, que son grupos de hace nada, dentro de lo que cabe. Sí, bueno, Imar, que pueden tener los mismos de Imar, 20 y pocos años. Sí. O sea, cuando empezamos nosotros, igual... Calla, no sabes ni cosa. No, nada de eso. Bueno, y algo fuera del mundo de musical, ¿alguna recomendación si te ocurre algo de cosas que te gusten, no sé, a nivel de series, que ahora se lleva tanto lo de ver las series, películas, libros? Hay una serie que se llama, no sé, corrígeme la pronunciación porque es igual, de lo que quieras. Yo cuando hablo de carácter... De Sinner, el pecador. Sí, el pecador, o algo así. Sí, que son 10 capítulos que la recomiendo a todo el mundo. Es una serie brutal. Stranger Things, no sé si la conocéis. Bueno, sí, yo he visto las 2 temporadas. Esa mezcla entre E.T. y los Goonies. Esa es mezcla entre E.T., entre los Goonies, entre Tiburón, o sea, lo tiene todo. Tiene todo, es toda una referencia. Yo creo que es por lo que ha tenido mucha suerte, no mucho éxito, que es porque ha cogido un poco todo lo que es icónico de los estereotipos estos de la época de eso, de cuando crecimos la generación tuya y mía. La ropa, los looks, la música, bueno, la introducción de la música es súper ochentera. Claro. Esos sonidos así. Y bueno, también recomiendo The Walking Dead, que bueno, la ven millones de personas. Yo de esa me descolgué al principio casi, vi la primera temporada y un poco de la segunda y me descolgué del todo y no la he recuperado. Igual debería ahora. Sí, te recomiendo que la recuperes. Y películas, Interestelar, no sé si la visteis. No, yo no la he visto tampoco. Pues es una película que me encanta y que la vi, dura 3 horas y media. Sí. La puedes ver en 3 días. Es una serie de 3 capítulos, digámoslo así, ¿no? Y bueno, y no sé qué más contate. No, hombre, es más que de sobra. Eso, si alguien quiere... Es decir, al final siempre me gusta hacer un poco de publicidad gratuita, digamos. Como si se puede contactar contigo de alguna forma. Imagínate que alguien escucha esto y dice, quiero llevar a Corqueo a un concierto. Por favor, hacedlo, ¿eh? Sí, bueno, pues en el Facebook de Corqueu o en mi Facebook personal, Rigu Suárez, ahí podéis contactar. En la página web está mi teléfono también abajo. Y no le vendáis cosas. No le llaméis para venderle tarifas de internet nuevas, ni móviles nuevos, ni cosas así. Sí, por favor. No hagáis que os bloquee. y nada, muy fácil de contactar. Ahora con las redes
un mensajín ahí a Corquiu, el que tenga ganas de que actuemos, pues... Y eso, ¿y de cara al verano tenéis algunos conciertos ya programados o...? Poca cosa, pero mejor, porque así vamos a tener más tiempo para preparar el disco. Estamos en el Sol Celta, en Avilés. Es la primera semana de julio, me parece. El 7 de julio, el sábado. Tocamos el proyecto de solista de Tejedor y nosotros. No sé si se presentó esto ya, pero bueno. Sí, ahí hicieron la presentación. Sí, ¿no? Bueno, dices el festival. Sí. No sé si se presentó todo lo que va a haber, pero no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Y estamos en Orejo, en Cantabria, primera vez que tocamos allí, y estaremos en el homenaje a Puru el 8 de septiembre, si no hay cambios, en Ribesella también, con más grupos de folk. Pues 3 citas que de momento ya están, más lo que vaya saliendo por ahí, que parece que de momento es un poquito a nivel de todo el mundo, ¿eh? No hablo con Pamuskis hay alguno por ahí. No hablo de correo, Pamuskis, que es que no hemos, es que es eso, siempre se nos quedan cosas, porque tú has hecho cosas con eso, Pamuskis a formato más pequeñito, ¿no? Que todos hacemos cosas así. El ¿no? formato Pamuskis mola mogollón. Sí. Y una jam session ahí. Bueno, eso está bien, ¿no? Igual puedes, aunque nos extendamos un poco, pues venga, y terminamos así. Explícanos un poco Pamuskis, cómo funciona. Pamuskis, nada, a raíz de abrir el chigre David Puru en Ribesella, pues empezamos a hacer ahí jam session y tal, bueno, como hacéis vosotros y tal, que ahora les estamos haciendo regularmente los viernes, por si los sábados, de primer sábado del mes, por si alguien quiere venir. Y nada, hicimos un repertorio basado en, bueno, algún tema en composición nuestra y temas así de los grupos que nos molan, de Solas, de Derbys, de los Tanagil, de Jan de Cubel, de Felpeyu. Y nada, tenemos un repertorio que se basa en eso. Canta alguna Paul también. Y luego con Seu, que era el otro grupo que hicimos, era una formación así un poco más progresiva, más, no sé cómo llamarlo, más... Sí, quieres llamarlo así, no sé, bueno. No sé cómo... Es difícil definir todo. Con gaita MIDI, con guitarra eléctrica, con batería, con bajo, bueno, pues una música toda de composición, que el grupo ahora mismo no está en activo, pero bueno, vamos a subir ese EP que nunca salió, lo vamos a subir a las redes en calidad buena, grabo buen tutu para que la gente lo pueda escuchar las canciones y bueno, para que lo lleve en su Wallman y lo escuche. Wallman, te acabas de poner una fecha, tío, en la cabeza. En su Wallman. Hostia, ahora es en el teléfono móvil. Tanto hablar de Stranger Things. Vale, eso, la culpa la tiene Stranger Things al final. ¿En su qué? ¿En su iPhone? En su iPhone, en su teléfono. Ahora no sé, yo ya ni siquiera escucho música en el teléfono. Pero bueno. Bueno, pues escucháis los temas de Seu, que van a estar muy bien. Muy bien, pues eso. Cuando eso esté, seguro que lo pones tú en el Facebook, lo podremos ver a través de ahí. Y pues nada, pues yo agradecerte mucho que hayas venido por aquí, así por lo menos me haces a mí obligarme a sacar más podcasts de estos, porque a mí pues es nada, que saques muchos, que invites a mucha gente y está muy bien, muy agradable. Yo muy contento de estar aquí hablando contigo y gracias, muchas gracias. Nada, pues muchas gracias a ti. Eso. Si queréis descargar los programas anteriores o escucharlos en YouTube, ya sabéis que está en YouTube o que está en 2grados.blogspot.com o a través de cualquier forma de escuchar. Yo utilizo, por ejemplo, en mi teléfono yo utilizo Podcast Addict, que es una de estas aplicaciones de podcast, o en iTunes también se pueden conseguir todos los programas anteriores. Pues nada, muchas gracias a Rigu y nos veremos en la próxima.